La insuficiencia cardíaca tiene distintos estadios, desde su comienzo hasta casi una insuficiencia cardíaca terminal. Hay nueva medicación para esta patología. Hablamos con el doctor Ángel Chávez. Sí, bueno, este fármaco nuevo que estamos introduciendo en el mercado, que se llama Vericiguat, es un fármaco para pacientes que están con síntomas ya, es decir, la enfermedad de insuficiencia cardíaca ya está constituida. Y no solo eso, sino que además el paciente ya está con tratamientos para la insuficiencia cardíaca. Afortunadamente, en los últimos años ha habido grandes avances en el manejo farmacológico de la insuficiencia cardíaca, más allá de lo que es los cambios en el estilo de vida, la dieta y el control de los factores de riesgo y las enfermedades de base, pero ha habido grandes avances. Y este fármaco viene a sumarse al arsenal de tratamientos que los pacientes ya deberían tener de base para el correcto manejo de la insuficiencia cardíaca. Creo que la pregunta que sigue es cuáles son los beneficios. Bien, cuando uno introduce, cuando la comunidad introduce estos fármacos novedosos en el área de la cardiología, generalmente lo que se hace es probarlos previamente en estudios clínicos y en cardiología y en insuficiencia cardíaca en particular. El objetivo de los tratamientos es reducir el número de hospitalizaciones y muerte de causas cardiovasculares en los pacientes con esta enfermedad. Así que este tratamiento viene a sumarse a todo ese arsenal que ya ha demostrado reducir las hospitalizaciones y la muerte de causas cardiovasculares. Esto siempre hablando de cuando se aplican grandes poblaciones, ¿no? Y este fármaco viene a ayudar a que un grupo de pacientes ya adecuadamente tratado y que continúa estando en riesgo de volver a hospitalizarse, bueno, ayuda a que ese número de hospitalizaciones se reduzca considerablemente. Por último, te consulto cuál es la presentación. Este es un fármaco que se toma en comprimidos, son comprimidos por día y siempre de acuerdo a las recomendaciones del médico que se encuentra encabezando el tratamiento del paciente. Quizás la comparación sea muy odiosa, ¿no? Usted quiere comprar un vehículo y tiene que probarlo, tiene que salir a dar la vuelta a manzana. Lo mismo y mucho más si es un usado. ¿Por qué con el audífono sucede esto? A ver qué nos dice Susana Calvo. Porque vos te das cuenta cuando le pones un audífono a una persona, la cara, los gestos, la mirada. O sea, nosotros nos damos cuenta, la expresión que tiene, y le decimos, bueno, vaya a la vereda. Sale, va, mira. Y si está acompañado, dice, invítale a tomar un café. Entonces se cruzan, toman un café, entonces ahí charlan y ahí ven, evalúan de no escuchar nada, de no tener audífonos y al escuchar. Bien, por lo que entiendo entonces hay una prueba objetiva que es la que te da el estudio y una subjetiva. La audiometría, la audiometría es un parámetro como para saber, pero con el paciente es otra cosa. Por ahí vos te das decir, no puede ser que con este audífono escuche y la audiometría me dice otra cosa. Pero bueno, es la sensibilidad del paciente, la gana de escuchar del paciente, pero siempre hay que tratar con el paciente. ¿Qué te hicieron? Una placa radiográfica. ¿Qué te hicieron? Una ecografía. Y en ambos casos, ¿y por qué no te hicieron una resonancia? ¿Por qué no te hicieron un PET? ¿Por qué no te hicieron un montón de cosas? En el audífono, para adelantarme el tiempo, ¿es mejor uno que tenga más potencia? ¿Así lo tengo para rato? No. Gente que me dice, póngame, no quiere decir que el mejor, el más caro, le vaya a andar bien. Para ahí probamos un audífono de muchísima tecnología y probamos un audífono intermedio y está igual, porque ese paciente no tiene el oído preparado como un paciente que ya es usuario. Un paciente que ya es usuario de audífono, vos le pones un audífono de altísima gama y te dice, ¡ay, qué bárbaro! Y un paciente que recién se inicia, ¿viste? No se da cuenta por ahí. ¿Viste? Te dice, no, escucho igual, no sé. Entonces decimos, bueno, empiece con este y después ya ese paciente, una vez que empezó audífono, depende del audífono. Entonces decimos, bueno, de acá a un tiempito vea si quiere mejorar la calidad del sonido. Pero bueno, hay gente que sí se da cuenta y hay gente que no. Entonces una pregunta, porque lo he escuchado y lo hemos charlado. La gente dice, ¡ay, si es que te van a dar, es una porquería! Son todos iguales. Sí, iguales. No son iguales. Uno tiene más tecnología, más frecuencias.
tiene más canales. Pero Cuanto lo que- más canales digo, tiene. reafirmando lo que vos decís, que no importa la marca, importa el procesador que tenga dentro. Claro, el procesador y cómo lo calibras. Porque también depende de que vos estés con el paciente y puedas darle una buena calidad de sonido. Porque si vos calibras como te da la máquina, el paciente tiene otra sensibilidad. Por eso siempre es muy importante paciente con fonoaudióloga. Como hablábamos con Azucena, la importancia del audífono. Pero cuando esto no alcanza y la persona requiere un implante coclear, ¿cómo escucharía? Escucha muy bien. Lleva una rehabilitación bastante larga para poder decodificar y poder enseñarle a ese paciente a decodificar esas palabras. Por eso, pero el sonido vuelve a escuchar lo que escuchaba aquel que tiene memoria auditiva, vuelve a escuchar lo mismo o vuelve a escuchar algún tipo de sonido que tiene que asociarlo. Comienza a escuchar un tipo de sonido que tiene que asociar, pero en menos de 5 meses ya pasa a ser como una audición normal. Bien. O casi normal. Entonces, no en todos los casos, por supuesto, no, pero en la mayoría de los casos logramos esa audición que pasaría a ser una hipoacusia leve, suficiente para que tenga una conversación con su familia. Cuando hablamos del sordo, hablamos del sordo mudo. ¿El sordo es mudo? ¿El mudo es sordo? Bueno, como te dije recién, si un niño nace sordo y no le damos una habilitación de su audición, ese niño no va a adquirir lenguaje. Porque como no escucha el lenguaje, tampoco lo va a reproducir. Claro, no repite. Entonces, el sordo mudo en realidad es sordo y por consecuencia de su sordera no tiene lenguaje. Pero hay algo más importante todavía, que si no tenemos lenguaje, no tenemos un razonamiento, un pensamiento normal. Por eso es muy importante que el paciente que es hipoacúsico lo habilitemos con algún tipo de lenguaje. Si podemos, el lenguaje de todos nosotros, que es el oral verbal. Pero si no podemos darle un lenguaje oral verbal, por ejemplo, un lenguaje de señas, donde se va a poder comunicar con sus pares sordos que hacen lenguaje de señas, pero va a tener un lenguaje. Y eso le va a dar un lenguaje y un pensamiento. Con esta información le ayudamos a escuchar, ¿no? Escuche bien. La próxima semana aquí los estamos esperando.